Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente miércoles. La astrología, la homeopatía, la numerología y tal vez la sociología son todos delirios desterrados del panteón de las ciencias y no hay nada que pueda rescatarse de ellas. Bueno, eso creíamos hasta ahora. El viernes 14 de febrero, Milei cometió tal vez su primer error no forzado al hacerse eco de un token de inchequeable procedencia y el viernes 14 de marzo el Banco Central arrancó su peor racha vendedora de reservas en la era Milei con un saldo que rodea los 1.300 millones de dólares en tan solo 6 días. 109 millones de dólares vendidos el día de ayer y 48 millones el día de hoy. Qué tristeza. Así que el 14 de abril habrá que declarar asueto en el Estado y prohibirle a los diputados de la Libertad Avanza salir en la tele o en la radio. Pero yendo al último 14, el viernes conocimos que la inflación de febrero fue del 2,4%, dato muy superior a la somalización kirchnerista pero levemente por debajo de algunas expectativas. Al mismo tiempo nos enteramos que el Banco Central reventó casi 500 millones de dólares en una rueda, el segundo saldo vendedor más importante desde que asumió el gobierno. El lunes 17, aunque por un monto mucho menor, el Banco Central volvió a cerrar vendedor por 56 millones de dólares, sumando así más de 500 millones en dos ruedas. Para tratar de llevar algo de paz y detener el flashback de editoriales Cuca llorando fuga caputista antes de que arranque, el martes pasado por la mañana el ministro le dio una entrevista a Antonio Lage previa apertura de mercados, pero el efecto pareció ser el contrario. Si bien durante la entrevista Caputo insistió en el trabajo que viene haciendo el gobierno para licuar los pesos, apagar las canillas de emisión, controlar la inflación y desactivar las bombas heredadas, en un momento Lage le preguntó sobre el futuro del dólar y la respuesta del ministro no fue del todo concluyente. En concreto, el periodista A24 le consultó si el crawling con las devaluaciones mensuales administradas del 1% iban a mantenerse y Caputo le contestó que estaban diseñando un sistema muy interesante con foco en el ser humano. ¿La Argentina va a ir a un régimen de libre flotación o va a seguir con un régimen de crawling peg? ¿Qué es lo que se negocia? Bueno, no puedo, eso es parte del acuerdo y no lo puedo decir. Bueno, nada. Lo que sí puedo dejar tranquilo a la gente, muy tranquila, es que lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Nosotros lo primero que hemos hecho es poner la macro en orden. Y ahora estamos recapitalizando el Banco Central para crear las condiciones para que cuando liberemos las restricciones cambiarias puedan estar seguros que no va a haber ningún problema para la gente. Esa respuesta, que a priori es una simple advertencia de que independientemente de lo que se acuerde con el fondo, el gobierno está trabajando para hacerlo mejor para la gente, puede haber exacerbado la demanda de dólares al no haberse garantizado la continuidad de las devaluaciones del 1%. Para que lo entiendan los hinchas de Boca, que las devaluaciones mensuales del 1% estén llegando a su fin puede implicar que el dólar salte o se salga del cepo, y si ese es el caso, tal vez este sea el mejor momento para comprar dólares. ¡Dólares! Aunque Caputo no haya afirmado a ciencia cierta que ese vaya a ser el caso, el solo hecho de que no haya descartado la posibilidad puede haber llevado a muchos agentes con inversiones en pesos a cerrar sus posiciones y pasarse a dólares. En ese sentido, si bien el cepo permite evitar corridas descomunales como las del 2018, aquellos importadores, exportadores o bancos con autorización para operar en el mercado oficial pueden haber estado detrás del drenaje de reservas. ¿Cómo? Bueno, los importadores pueden haber elegido anticipar sus compras de dólares o cancelar deudas contraídas con el exterior, y los exportadores pueden haber optado por no liquidar sus exportaciones estos días esperando a que el tipo de cambio salte para hacerse de más platita. Acá, siguiendo nuestros sueños, porque eso es lo que cuenta, seguir nuestros sueños, no trabajar como un Pero antes de continuar, déjame hablarte del sponsor de este video. La mayoría de los países latinoamericanos tienen estos problemas: muchos impuestos, una inflación galopante y encima salarios muy bajos. Entonces mucha gente en búsqueda de una vida mejor decide emigrar a países del primer mundo. Bueno, ¿qué harías si te digo que puedes conseguir un salario del primer mundo pero sin tener que alejarte de tu familia o de tus seres queridos? Pero espera, no es uno de esos Ponzi donde tenés que invitar a 5 amigos más para ganar un 700% mensual. Lo que se ofrece es una nueva profesión tecnológica, de la mano de una de las instituciones con más casos de éxito en todo internet, la cual ya tiene vasta experiencia en áreas como el desarrollo web, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Una institución que no te va a enseñar algo que ya no se usa, sino que una profesión actual, conectada con la realidad y extremadamente rentable, con la que conseguir un salario de primer mundo mientras trabajas remoto desde Latinoamérica. Y lo mejor de todo es que lo puedes aprender desde la comodidad de tu casa, sin límite de edad y sin ningún conocimiento previo. ¿Te gustaría descubrir cuál es la profesión de la que hablo? Bueno, conseguí que el ingeniero y programador Bienvenido Sáez, uno de los formadores de habla hispana más prestigiosos, te prepare una clase gratuita de 15 minutos para vos, donde vas a descubrir cuál es esta profesión, sus grandes ventajas y cómo aprenderla. Te dejo el enlace en la descripción y el comentario fijado. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. En concreto, lo que puede haberse empezado a dar es un incipiente desarme de lo que escuchan nombrar como el carry trade.
¿Qué es esto? La práctica de vender dólares por pesos, obtener intereses en pesos y con esos pesos comprar más dólares. Obviamente, para que eso cierre, la tasa de interés en pesos tiene que ser mayor a la devaluación del dólar. El esquema funciona mientras los agentes no crean que la devaluación es inminente. Cuando empieza a haber olor a devaluación, los agentes corren a comprar dólares y salen del esquema antes de perder como Massa contra Milei. Si la cosa se maneja bien, los actores van saliendo de manera ordenada y evitas que en el desarme del esquema la economía vuele por los aires. Las declaraciones de Caputo al no confirmar la continuidad del crawling peg del 1% en el marco de la negociación con el fondo pueden haber empujado a algunos agentes a cerrar el carry trade antes de que sea tarde. No. Aguante Milei. Ahora bien, ¿esto quiere decir que es el fin de Milei y que en 2027 es con Larreta y Saracho? Sería cine, pero no lo creemos. Simplemente es una señal de que a pesar de los éxitos macroeconómicos que venimos repasando, tales como la reducción de la inflación o la consolidación del superávit, algunos actores consideran que el dólar está quedando barato y que más tarde o temprano va a ser necesario devaluar. También es señal de que es necesario ser cuidadoso con el timing de las cosas porque la cancha continúa embarrada y un pasón falso puede ser determinante. Lo que es peor, desde el anuncio de Milei y del acuerdo con el fondo en la apertura de sesiones ordinarias, muchos especulan con que este le imponga al gobierno una devaluación o una salida del cepo que lleva al dólar a un valor más alto. Teoría que no es descabellada porque el fondo no es amigo de prestar plata si cree que va a ser rifada. La incertidumbre echó nafta a esta teoría y por eso varios agentes pueden haberse amontonado en las ventanillas del central como Néstor en las cajas fuertes. Otro dato que puede abonar la teoría es el nivel de reservas netas, hoy estimadas negativas en 8.000 millones de dólares dependiendo de los cálculos. A menores reservas, más necesidad de recomponerlas y en el corto plazo la recomposición solo puede darse vía saldos exportables positivos o con platita de afuera. Tanto lo primero como lo segundo parecen difícil si el dólar está barato. Al mismo tiempo, devaluar conllevaría los ya sabidos problemas de inflación y pérdida del poder adquisitivo, con lo cual el gobierno no quiere saber nada. Esa es la disyuntiva que enfrenta la Libertad Avanza en estos días y por eso los idas y vueltas sobre el desembolso del fondo parecen interminables. Lo que se está negociando es el monto y la secuencia, pero sobre todo las cuestiones cambiarias. ¿Cuál será el desenlace? Esperemos conocerlo pronto, en lo posible antes o después del 14. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos machos menos yo, son todos